Prepárate para una historia que te dejará sin aliento. Hoy, te sumergirás en un relato de traición, empoderamiento y la búsqueda de justicia que sacudirá un imperio hasta sus cimientos. Dale me gusta a este video ahora mismo para no perderte ni un solo giro de esta increíble saga y déjanos un comentario con tus primeras impresiones. ¿Qué sucede cuando una vida de ensueño se desintegra en 1000 pedazos? Catalina Vidal vivía un cuento de hadas. Casada con el carismático Alejandro Vargas, un magnate tecnológico, embarazada de su primer hijo y viviendo en una mansión que se asomaba al Mediterráneo. Luego, durante una suntuosa cena, con una sola frase helada, Alejandro lo puso todo patas arriba. Quería el divorcio, con efecto inmediato. Una Catalina embarazada y aturdida quedó sola en su palacio de cristal y piedra. Pero lo que sucedió después es algo que nadie, y mucho menos Alejandro, podría haber predicho jamás. Esto no es solo una historia de traición, es una historia de una alianza forjada en el fuego del desamor y una lucha por la justicia que sacudiría un imperio hasta su mismísimo núcleo. Las copas de cristal sobre la mesa en el Jardín de Epicuro, un templo de la gastronomía con 3 estrellas Michelin, con vistas al Parque del Retiro en Madrid, eran tan delicadas que Catalina Vidal casi temía tocarlas. Parecían vibrar con la energía tranquila y costosa del salón. Cada plato que llegaba era una obra de arte, una miniatura de espumas, jaleas e ingredientes increíblemente frescos. También era perfecto, demasiado perfecto. Catalina se movió en su mullida silla de terciopelo. La seda de su vestido de maternidad, color esmeralda, susurrando contra la tela. Con 5 meses de embarazo, apenas empezaba a mostrar una curva suave y feliz sobre la que a menudo posaba la mano, una promesa silenciosa del futuro. Sonrió al otro lado de la mesa a su esposo, Alejandro Vargas. Para el mundo exterior, Alejandro era un gigante. A sus 38 años, era el fundador y director ejecutivo de Vanguardia Digital, una firma tecnológica que había revolucionado la logística de datos. Su rostro, con su mandíbula afilada, ojos azules intensos y una sonrisa perpetuamente segura, había adornado las portadas de Forbes España y Actualidad Empresarial. Se movía con una economía de movimiento, un hombre que creía que cada segundo de su tiempo valía 1000 euros. Para Catalina, durante los últimos 4 años, había sido el arquitecto de su mundo. ¿Las ostras y perlas son de tu agrado, amor mío?, preguntó Alejandro, aunque no levantó la vista de su teléfono. Estaba revisando datos de mercado, su pulgar moviéndose con velocidad experta. «Es increíble», dijo ella, su voz suave. «Todo lo es. Gracias por esto». Finalmente, bloqueó el teléfono y lo colocó boca abajo sobre el impecable mantel blanco. Un gesto que pretendía significar su completa atención, pero que se sintió más como un alto el fuego temporal. Tomó su copa de vino, agitando el líquido dorado pálido. «Catalina», comenzó. Su tono cambió. La calidez que había estado allí, por tenue que fuera, se evaporó, reemplazada por la cadencia fría y cortante que usaba en la sala de juntas. «Necesitamos discutir el futuro». Una emoción de excitación la invadió. Por fin iban a hablar de nombres para el bebé, de la habitación del niño, del viaje a la Toscana que le había prometido para su baby moon. «Me encantaría», dijo ella, inclinándose ligeramente. «Pensaba que si es niño, quizás podríamos honrar a tu padre, Miguel». Alejandro parpadeó como si sus palabras fueran un idioma extranjero que no podía molestarse en traducir. «No, eso no. Estoy hablando de nuestro futuro, el tuyo y el mío, por separado».
El aire en los pulmones de Catalina se congeló. El murmullo distante del restaurante, el suave tintineo de los cubiertos, todo se desvaneció en un sordo zumbido en sus oídos. ¿Por separado? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Alejandro? Él suspiró, un sonido de pura impaciencia inalterada, como si ella fuera una empleada lenta que no lograba comprender un concepto simple. He instruido a mi abogado, el señor Ruiz, para que redacte los papeles del divorcio. Están, a todos los efectos, finalizados. Quería decírtelo aquí, de manera civilizada, antes de que te los entreguen en la casa mañana. Divorcio. La palabra se sintió ajena en su lengua, una piedra afilada. No, tú, estás bromeando. Esto es una broma horrible y cruel. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Lo miró a los ojos, buscando al hombre que amaba, al hombre que le había susurrado promesas bajo sábanas de algodón egipcio, que le había tomado la mano durante la primera ecografía, pero solo encontró a un extraño frío y calculador. No estoy bromeando, Catalina. Nunca estoy más serio que cuando se trata de aspectos prácticos, dijo, dando un sorbo a su vino. Nuestro matrimonio ya no es una sociedad viable. Mis circunstancias han cambiado. Mis necesidades han cambiado. ¿Tus circunstancias? Su voz temblaba, una mezcla de confusión y pánico creciente. Estoy embarazada, Alejandro. Llevo a nuestro hijo. ¿Cómo han podido cambiar tus circunstancias más que eso? Él tuvo la audacia de parecer aburrido. El embarazo es una complicación, lo admito, pero no insuperable. El niño será provisto de manera extravagante. He estipulado un fideicomiso muy generoso. Tú, a su vez, serás compensada de acuerdo con el acuerdo prenupcial. Es bastante inquebrantable, como estoy seguro que recordarás. El acuerdo prenupcial, un documento que ella había firmado en un mar de amor y confianza, una monstruosidad de 20 páginas que su abogado le había deslizado una semana antes de su boda. Alejandro lo había llamado una simple formalidad corporativa. Ella ni siquiera lo había leído detenidamente. Había confiado en él. Las lágrimas brotaron de sus ojos, cálidas y vergonzosas. ¿Por qué? Solo dime por qué. ¿Es otra persona? Él consideró la pregunta por un momento, como sopesando los pros y contras estratégicos de decir la verdad. Eso es una simplificación excesiva de una situación compleja, dijo finalmente. Pero sí, hay otra persona. Su nombre es Isabela Romero. Es una asociada de negocios. Ella entiende el mundo en el que vivo, las presiones, las exigencias. Isabela Romero. El nombre golpeó a Catalina como un golpe físico. Una impresionante heredera italiana de cabello azabache y capitalista de riesgo que había estado rondando la compañía de Alejandro durante meses. Catalina la había conocido una vez en una gala benéfica. Isabela la había mirado directamente, sus ojos descartando a Catalina como un accesorio bonito, pero en última instancia irrelevante. Así que simplemente ¿me desechas? Las palabras apenas fueron un susurro. 4 años, nuestro bebé, no significa nada. Significa que ha llegado a su fin, dijo Alejandro, colocando su servilleta sobre la mesa. Se puso de pie, terezándose la chaqueta de su traje a medida. El coche te llevará a casa. Tengo otro compromiso. Los papeles llegarán alrededor de las 10 de la mañana. Te aconsejo que tengas un abogado presente, aunque hará poca diferencia en el resultado. No se inclinó para besarla. No le tocó el hombro. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Un rey abandonando su corte. Sin mirar atrás ni una sola vez. Catalina se quedó sentada sola en la mesa para 2, rodeada de los restos de una comida de miles de euros que ya no podía comer.
El camarero se acercó con cautela. ¿Todo bien, señora? Ella no podía hablar. Solo pudo asentir, un único movimiento brusco. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer, trazando caminos fríos por sus mejillas, goteando sobre la seda inmaculada de su vestido. Ya no era Catalina Vidal, esposa de un millonario. Era una complicación, una sociedad que ya no era viable. El viaje de regreso a su extensa finca en las afueras de Madrid fue un borrón de luces de la calle y sollozos silenciosos. La casa, normalmente un símbolo de su éxito y felicidad compartidos, se sentía como un mausoleo. Era vasta, fría y dolorosamente vacía. Cada foto en la pared de ellos riendo en Bali, esquiando en los Pirineos, celebrando su aniversario, era un monumento a una mentira. Entró en el dormitorio principal, un espacio más grande que el apartamento en el que había crecido. El lado del armario de Alejandro ya estaba vacío. Su asistente personal había estado allí. Todo había sido planeado. No era una decisión repentina. Era una extracción corporativa ejecutada con una precisión escalofriante. Pasó la noche acurrucada en una habitación de invitados, incapaz de soportar el olor de él en sus sábanas. No durmió. Simplemente yacía allí, una mano sobre su vientre, sintiendo los leves movimientos de la vida dentro de ella. Era lo único que se sentía real en un mundo que acababa de ser destrozado en 1.000.000 de pedazos. Estaba sola, embarazada y a punto de ser divorciada por un hombre que la trataba como un activo obsoleto a liquidar. La mañana llegó no con la luz del sol, sino con una lluvia gris y persistente que coincidía con la desesperación de su alma. Se sentó en el cavernoso salón, mirando los cuidados jardines que se extendían hacia el embalse. No sentía nada. Era un fantasma en su propia vida. A las 10 en punto, el timbre sonó, un sonido tan agudo y final como la caída de una guillotina. Pensó que era el mensajero con los papeles del divorcio, el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Su cuerpo se tensó, preparándose para la siguiente ola de dolor. Abrió la enorme puerta de roble. No era un mensajero. De pie en el porche de losas mojadas por la lluvia, flanqueada por 2 grandes maletas Louis Vuitton, estaba Elena Vargas, la madre de Alejandro. Elena era una mujer tallada en granito castellano y dinero antiguo. Alta, impecablemente vestida con un abrigo de cachemira y su cabello plateado recogido en un moño perfecto, poseía un aura de formidable autoridad. Sus ojos, del mismo azul penetrante que los de su hijo, tenían una mirada que no era de lástima, sino de algo mucho más complejo, una resolución feroz e inquebrantable. Catalina la miró fijamente, confundida. Tenían una relación cordial pero distante. Elena era educada, pero siempre mantenía una cierta distancia emocional, como si observara a Catalina desde detrás de un cristal. «¡Elena!», balbuceó Catalina. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?». Elena Vargas miró más allá de Catalina, hacia el frío y opulento vestíbulo de la casa que su hijo había construido. Luego su mirada regresó a Catalina, suavizándose ligeramente al posarse en la pequeña hinchazón de su estómago. «Escuché lo que hizo mi hijo», dijo, su voz clara y firme, cortando el húmedo aire matutino. «Es un necio y un cobarde. Así que hice mis maletas». Dio un paso adelante, cruzando el umbral y trayendo el olor a lluvia y perfume caro a la casa. «Si me aceptas», declaró Elena Vargas, «me mudo». Por un largo momento, Catalina solo pudo mirar fijamente. Elena Vargas, de pie en el vestíbulo con suelo de mármol de la casa que su hijo acababa de arrebatarle a Catalina,
Era una aparición imposible. La mujer que siempre la había tratado con una distancia educada, casi clínica, que enviaba regalos impersonales perfectamente elegidos para cumpleaños y aniversarios, ahora estaba de pie entre su equipaje de diseñador, con la actitud desafiante de una general ocupando territorio enemigo. La mente de Catalina, nublada por el dolor y el agotamiento, luchó por procesar la escena. ¿Era esto un truco? ¿Un caballo de Troya enviado por Alejandro para manejar la situación y asegurarse de que ella firmara los papeles sin problemas? La familia Vargas estaba aprendiendo. Operaba a un nivel de estrategia que ella apenas comenzaba a comprender. ¿Mudarme? Catalina finalmente logró decir, su voz ronca. Elena, con todo respeto, no entiendo. Eres su madre. Y tú eres la madre de mi nieto, replicó Elena, su mirada inquebrantable. Ese es un lazo de sangre, querida, un hecho biológico, un certificado de matrimonio, como tan brutalmente has descubierto, es meramente un contrato. Y mi hijo acaba de demostrar lo que piensa de los contratos. Dio un paso más hacia el interior de la casa, sus ojos agudos escudriñando el cavernoso espacio impersonal. Era una casa de exhibición, decorada por un diseñador de alto precio que Alejandro había contratado, llena de arte moderno que había comprado como inversión, y muebles que eran más esculturas que confort. Era un reflejo del propio Alejandro, impresionante, caro y completamente desprovisto de calidez. ¿Podría tomar un té?, preguntó Elena, ya quitándose el abrigo de cachemira. Earl Grey, si lo tienen. Y te sugiero que tomes un poco de manzanilla. Será bueno para ti y para el bebé. No fue una petición. Fue una orden suave. Aturdida, Catalina guió el camino hacia la cocina de última generación. Una vasta extensión de acero inoxidable y mármol italiano en la que nunca se había sentido realmente cómoda. Mientras llenaba la tetera, sus manos temblaban. Elena inspeccionó la habitación con ojo crítico. «Esta cocina es absurda», comentó, pasando un dedo por una encimera estéril. «Está diseñada para caterings, no para personas. Sin alma». Catalina se giró, apoyándose en la encimera, su determinación desmoronándose. «¿Por qué estás realmente aquí, Elena? Él te envió para... ¿Para qué? ¿Para asegurarme de que no haga una escena?» La pregunta quedó en el aire entre ellas. La expresión compuesta de Elena finalmente se suavizó, y por primera vez Catalina vio un destello de la mujer detrás de la formidable fachada. Vio una tristeza profunda y cansada en sus ojos. «Alejandro no me envió», dijo Elena, su voz perdiendo su nitidez, volviéndose algo más íntimo. «De hecho, se pondría furioso si supiera que estoy aquí. Me imagino que lo estará muy pronto. Lo llamé esta mañana después de enterarme de la noticia por una amiga de la junta directiva de su empresa. La situación con Isabela Romero es aparentemente de conocimiento común en su círculo». Pronunció el nombre con un desprecio tranquilo y venenoso. «Le dije», continuó Elena, «que si seguía adelante con esta crueldad, no solo se estaría divorciando de su esposa, estaría rompiendo su relación con su madre. Me desafió. Me dijo que estaba siendo demasiado sentimental. Así que aquí estoy». La tetera comenzó a silbar, un grito agudo en la silenciosa casa. Catalina vertió el agua caliente en 2 tazas, su mente aún tambaleándose. «¿Pero por qué?», susurró Catalina, entregando una taza a su suegra. «Es tu hijo, tu único hijo». Elena tomó la taza y se dirigió a un sofá pequeño e incómodo en la sala de estar contigua. Se sentó perfectamente erguida y palmeó el asiento junto a ella. Catalina dudó un segundo antes de hundirse en el cojín. «Catalina, voy a contarte algo de lo que no he hablado en más de 20 años», comenzó Elena,
con la mirada fija en la vista gris y azotada por la lluvia a través de los ventanales del suelo al techo. Voy a contarte sobre Miguel Vargas, el padre de Alejandro. El hombre era una leyenda, un fantasma de la bolsa que había amasado una fortuna colosal en los 80 y murió de un ataque al corazón repentino en su yate en Mónaco, cuando Alejandro era solo un adolescente. Alejandro rara vez hablaba de él, y cuando lo hacía, era con una mezcla de reverencia y rivalidad. Miguel, como Alejandro, era brillante, dijo Elena. Era encantador, magnético. Cuando te prestaba atención, se sentía como estar bajo el sol. Yo era joven, de buena familia, pero con poco dinero propio. Estaba completamente hechizada. Nos casamos, y él me dio una vida hermosa. Una casa muy parecida a esta, joyas, viajes y un hijo. Hizo una pausa, dando un sorbo lento a su té. Durante 15 años creí que era la mujer más feliz del mundo. Y luego, una noche, llegó a casa. Me sentó en nuestra biblioteca y me dijo que había conocido a otra persona, una mujer más joven. Me informó que nuestro matrimonio había terminado y que sus abogados tenían un acuerdo para que yo firmara. Era innegociable. Catalina la miró sin habla. El paralelo era asombroso, un eco escalofriante a través de las décadas. Fui una tonta, continuó Elena, su voz teñida por el recuerdo del viejo dolor. No tenía recursos propios. Había firmado un acuerdo prenupcial igual que tú, sin entender realmente lo que significaba. Era completamente dependiente de él. Me dijo que podía quedarme con la casa y una asignación cómoda siempre que fuera discreta. Si luchaba contra él, me cortaría por completo y me pintaría como una arpía inestable en la prensa. Estaba atrapada. Tenía un hijo adolescente en quien pensar. ¿Qué hiciste? Catalina suspiró. Firmé los papeles, dijo Elena, con un destello de fuego en sus ojos. Acepté el trato, y me odié por ello cada día. Sonreía en los eventos sociales, crié a mi hijo y mantuve la fachada de la ex esposa digna. Pero por dentro estaba vacía. Miguel murió 2 años después, y su fortuna, la mayor parte, fue a parar a su nueva esposa. Alejandro y yo nos quedamos con un fondo fiduciario que, aunque sustancial, era una miseria comparado con su verdadera riqueza. Se volvió para mirar a Catalina directamente. Vi a mi hijo crecer, idealizando a un hombre que era un monstruo brillante. Intenté enseñarle empatía, inculcarle un sentido de la decencia, advertirle que no se convirtiera en su padre. Creí que lo había logrado. Ahora veo que fallé. Las peores partes de Miguel no murieron con él. Permanecieron latentes en Alejandro y su éxito las ha regado, las ha hecho crecer. Lo que te está haciendo a ti no es solo un eco de su padre. Es una réplica monstruosa y perfecta. Las piezas encajaron. Esto no era lástima. Esto era un ajuste de cuentas. Elena no estaba allí solo por Catalina. Estaba allí por el fantasma de su yo más joven, por la mujer que se había visto obligada a rendirse. Una sola lágrima gorda rodó por la mejilla de Catalina. Él dijo que ya no era una sociedad viable. Ese es el lenguaje de Miguel, escupió Elena, su compostura finalmente rompiéndose en una ira cruda. Frío, transaccional, cruel. Te está borrando, igual que su padre me borró a mí. Pero esta vez es diferente. ¿Cómo?, preguntó Catalina, su voz ahogada por la desesperación. ¿El acuerdo prenupcial? Él dijo que era inquebrantable. No existe un acuerdo inquebrantable cuando un hombre esconde su verdadero valor y actúa de mala fe, declaró Elena. Y más importante aún, esta vez, somos 2. Y ya no soy una chica asustada y dependiente económicamente.
Tengo mi propio dinero, mis propias conexiones. ¿Y tú?, dijo, sus ojos posándose en el vientre de Catalina. Tienes la última palanca. Llevas el legado de los Vargas, no Isabela Romero. Tú. Justo entonces, el timbre de la puerta sonó de nuevo. Un sonido diferente esta vez, más agudo, más insistente. Ambas mujeres se quedaron inmóviles. «Serán los papeles», susurró Catalina, una nueva ola de náuseas invadiéndola. Elena se puso de pie, con la espalda recta. «Yo iré». Caminó hacia la puerta y la abrió. Un joven con uniforme de mensajero estaba allí, sosteniendo un grueso portafolio encuadernado en cuero. «Para Catalina Vidal», dijo. «Lo tomaré», dijo Elena. Su voz no dejaba lugar a discusión. Firmó el recibo, tomó el portafolio y cerró la puerta. Volvió al salón y colocó el documento sobre la mesa de centro de cristal. Cayó con un suave golpe final. Estaba en relieve con el logotipo de un prestigioso y despiadado bufete de abogados. Catalina lo miró fijamente, como si fuera una serpiente venenosa. Toda la lucha que había comenzado a agitarse en ella se marchitó. «Se acabó», dijo, su voz monótona. «Él ha ganado». «Tonterías», espetó Elena, su energía galvanizando la habitación. Cogió su teléfono de su bolso. «Esto no es un final. Esto es el comienzo de una negociación, y no usaremos un abogado que Alejandro esperaría. No usaremos un abogado de su mundo en absoluto». Se desplazó por sus contactos, su uña pintada golpeando con decisión la pantalla. «Cuando mi esposo me dejó, me dieron una lista de representantes legales apropiados, hombres tranquilos y dignos, que manejarían mi rendición con gracia. Pero había un nombre que escuché susurrar, una mujer que me dijeron que evitara a toda costa. La llamaban Tiburón, un bulldog. Decían que era poco femenina en sus tácticas. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Elena Vargas, una cosa genuinamente depredadora y hermosa. He guardado su número durante 22 años, esperando no necesitarlo nunca. Parece que lo estaba guardando para ti. Presionó el botón de llamada. «Sí, hola», dijo su voz, puro acero. «Mi nombre es Elena Vargas. Llamo en nombre de mi nuera, Catalina Vidal. Necesitamos concertar una consulta con la señorita Jimena Herrera». «Sí, soy consciente de su tarifa por hora. Eso no será un problema. Estaremos allí esta tarde». La oficina de Jimena Herrera no estaba en la esperada Torre de Cristal en el centro de Madrid. En cambio, ocupaba el último piso de un edificio de hierro fundido renovado en el barrio de Malasaña, un barrio de galerías de arte y boutiques de moda. El ascensor se abría directamente a una zona de recepción que parecía más una instalación de arte moderno que un bufete de abogados. Las paredes eran de un blanco inmaculado, adornadas con grandes y agresivas pinturas abstractas en negro y rojo. El mobiliario era minimalista, de aspecto incómodo y brutalmente chic. No había música relajante, solo el suave zumbido de la ciudad. Era un espacio que no ofrecía consuelo. Exigía respeto. Un joven con un corte de pelo increíblemente afilado y un traje completamente negro la saludó. «Señora Vargas, señora Vidal, la señorita Herrera las verá ahora». Las condujo por un pasillo hasta una oficina en la esquina, con ventanas panorámicas. Y allí, de pie con el telón de fondo del horizonte de Madrid, como una general inspeccionando su campo de batalla, estaba Jimena Herrera. Ella no era lo que Catalina había esperado. Tenía poco más de 40 años, menuda y fibrosa, vestida con un vestido azul marino impecable, que era a la vez severo y elegante. Su cabello oscuro
estaba cortado en un bob geométrico severo que enmarcaba un rostro con pómulos altos y ojos inteligentes y diseccionadores. No sonrió cuando entraron, simplemente las observó, su expresión una máscara neutral de evaluación. «Elena», dijo Jimena, su voz un contralto bajo y preciso. «Ha pasado mucho tiempo. Lamento las circunstancias». Señaló las dos sillas frente a su gran y despejado escritorio de cristal. «Por favor». Mientras se sentaban, la mirada de Jimena se posó en Catalina. No era cruel, pero era intensamente analítica, como si estuviera escaneando a Catalina en busca de debilidades. «Señora Vidal», comenzó, usando el tratamiento formal. «Su esposo, Alejandro Vargas, le ha entregado una propuesta de disolución de matrimonio. Usted está embarazada de 5 meses de su hijo. Él, supongo, le ha ofrecido el mínimo estipulado en su acuerdo prenupcial». Catalina, sintiéndose pequeña y expuesta en la poderosa habitación, solo pudo asentir. Él lo llamó generoso. Una risa seca, casi silenciosa, escapó de los labios de Jimena. Hombres como Alejandro Vargas siempre lo hacen. Creen que sus obras son un festín para el resto de nosotros. ¿Puedo ver los documentos? Elena deslizó el portafolio encuadernado en cuero por la vasta extensión del escritorio de cristal. Durante los siguientes 20 minutos, el silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el susurro de las páginas al pasar. Jimena leyó con una concentración aterradora, sus ojos escaneando línea tras línea. De vez en cuando, hacía una pequeña nota en un bloc de notas legal con un bolígrafo plateado, su letra tan nítida y precisa como su apariencia. Catalina sintió que su ansiedad aumentaba con cada segundo que pasaba. Observó el rostro de Jimena en busca de cualquier señal de esperanza, pero la expresión de la abogada permaneció indescifrable. Finalmente, Jimena llegó a la última página, cerró el portafolio y cruzó las manos sobre él. Miró directamente a Catalina. «Esto», dijo, golpeando el portafolio, «es una obra de arte, una obra maestra de la guerra legal diseñada para dejarte absolutamente sin nada». La franqueza de la declaración golpeó a Catalina como un golpe físico. «El señor Ruiz, su abogado, es muy bueno en su trabajo», continuó Jimena, su tono clínico. «El acuerdo que firmó es una fortaleza. Cada cláusula está diseñada para despojarla de cualquier derecho sobre los bienes conyugales. Define la propiedad conyugal tan estrictamente que lo único a lo que probablemente tiene derecho es a una fracción del valor de los muebles. Renuncia a su derecho a una pensión alimenticia más allá de una cantidad simbólica por tiempo limitado. Atribuye el vasto aumento de su patrimonio neto durante su matrimonio únicamente a intereses comerciales preexistentes, protegiendo efectivamente todo su imperio de usted. En papel, es, como probablemente le dijo su esposo, inquebrantable». Elena se inclinó hacia adelante. «Pero», los ojos de Jimena brillaron con una luz depredadora. «Pero las fortalezas tienen grietas, y las obras maestras pueden tener defectos. Este documento, con toda su brillantez técnica, tiene 2 debilidades fundamentales». Levantó un dedo. 1. Inducción fraudulenta. Elena, cuando firmó su acuerdo con Miguel, se le presentó como una condición no negociable del matrimonio con poco tiempo para una revisión independiente. «Sí», dijo Elena al instante. «Se posicionó como una mera formalidad una semana antes de la boda. Me dijeron que cuestionarlo era cuestionar su amor». Jimena miró a Catalina. «¿Y tú?» Catalina pensó en la nebulosa de su compromiso. «Lo mismo, exactamente lo mismo. Alejandro dijo que era algo que su junta directiva requería.
Su abogado, el señor Ruiz, estaba allí. Él era muy encantador. Explicó que era solo para proteger a la compañía. Tuve un abogado, pero era amigo de mi padre que se encargaba de bienes raíces. Estaba completamente fuera de su alcance. Me aconsejó que lo firmara. Claro que sí, dijo Jimena con un suspiro. Argumentaremos que fue coaccionada, que no se le dio tiempo suficiente, ni asesoramiento independiente competente, y que los términos eran tan desproporcionados que eran inaplicables. Es un argumento difícil de ganar, pero crea un problema. Enturbia el agua. Levantó un segundo dedo. La debilidad número 2 es mucho más significativa. Divulgación financiera completa y honesta. Un acuerdo prenupcial solo es válido si ambas partes divulgan con precisión sus activos en el momento de la firma. Más importante aún, en un proceso de divorcio, ambas partes deben divulgar sus activos actuales. Hombres como Alejandro Vargas y su padre, antes que él, no les gusta la divulgación. Construyen sus imperios en las sombras, utilizan empresas fantasma, cuentas en el extranjero y intrincadas redes de fideicomisos para ocultar su verdadero valor. Presentan una imagen a Hacienda, otra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y una tercera, mucho más pequeña, a sus esposas divorciadas. Su voz bajó, volviéndose conspiradora y emocionante. Nuestro trabajo no es atacar el acuerdo prenupcial de frente. Nuestro trabajo es exigir una contabilidad forense de cada euro que tenga Alejandro Vargas. Citaremos a su empresa, a sus socios, a sus gestores de inversiones. Haremos que el proceso de divulgación sea tan invasivo, tan costoso y tan potencialmente revelador de cosas que él no quiere que se revelen, que su acuerdo inquebrantable de repente se convierta en un ancla muy pesada. Catalina sintió un destello de esperanza, el primero que había sentido en lo que parecía una eternidad. ¿Crees que está escondiendo dinero? Jimena rió de nuevo, un sonido metálico y agudo. Querida, un hombre que vale 1.000 millones de euros en papel, casi con certeza vale 2 o 3.000 millones en realidad. La pregunta no es si lo está escondiendo. La pregunta es dónde. Se recostó en su silla, el cuero crujiendo suavemente. Lo que nos lleva al niño. Su mirada se suavizó por primera vez al mirar el vientre de Catalina. Esto ya no es solo un divorcio. Es un asunto de manutención e herencia. La Comunidad de Madrid tiene directrices para la manutención de los hijos, pero esas directrices se convierten en sugerencias cuando se trata de personas con alto patrimonio. Argumentaremos que este niño tiene derecho a un estilo de vida acorde con la verdadera riqueza de su padre. No un fondo fiduciario controlado por Alejandro, sino un apoyo directo y sustancial ordenado por el tribunal. Exigiremos escuela privada, seguridad, niñeras, vivienda dedicada, viajes. Crearemos un presupuesto para este niño que le hará llorar. Pero más que eso, continuó, sus ojos fijos en los de Elena. Este niño es el heredero de los Vargas, el único portador de su linaje. Esto hace que su aventura con Isabela Romero no solo parezca insensible, sino también estúpida. Está descartando a la madre de su legado por una diversión temporal. No diremos esto en la corte, por supuesto, pero nos aseguraremos de que se entienda en el tribunal de la opinión pública y en las salas de juntas de su empresa. El alcance de todo, la pura agresión, era aterrador y estimulante. Esto no era una disputa legal. Era una guerra librada con citaciones y contadores forenses en lugar de soldados. Ahora, dijo Jimena, su tono volviendo a los negocios, esta será una lucha brutal, fea y muy pública. Alejandro no jugará limpio.
Contratará investigadores privados. Indagarán en tu pasado, tu familia, tus amigos. Intentarán pintarte como una cazafortunas, una madre inestable, histérica e inepta. Filtrarán historias a la prensa. ¿Estás preparada para eso?, preguntó, sus ojos taladrando a Catalina. Catalina se miró las manos, luego a Elena, cuyo rostro era una máscara de sombría determinación. Pensó en la cara fría y despectiva de Alejandro en el restaurante. Pensó en él, llamando a su bebé una complicación. Un fuego que no sabía que poseía comenzó a arder en su pecho. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Catalina, su voz tranquila pero firme. Una lenta sonrisa de satisfacción finalmente adornó los labios de Jimena Herrera. Transformó su rostro, haciéndola parecer el tiburón del que susurraban los abogados de la vieja guardia. Bien, dijo. Primero, tú y Elena regresarán a esa casa y no se irán. Es su hogar conyugal. No dejen que él las intimide para que se vayan. A partir de este momento, toda comunicación pasará por mí. No le hablen, no contesten sus llamadas. Si aparece, no lo dejen entrar. Me llaman. Deslizó un cuaderno y el bolígrafo plateado por el escritorio hacia Catalina. Segundo, comenzará un diario. Documente todo. Cada interacción que haya tenido sobre finanzas. Cada promesa que él le haya hecho. Cada conversación sobre el bebé. Fechas, horas, lugares, detalles. Su mención casual de comprar una isla privada. El pequeño préstamo que le hizo a un amigo. El reloj antiguo que compró, que valía más que un coche. Estos son los hilos que tiraremos. Tercero, dijo mirando a Elena, usted conoce el mundo del que proviene, la gente, los lugares. Necesitamos encontrar sus puntos débiles. Un miembro de la junta que valore la familia. Un viejo rival al que le encantaría verlo tropezar. Necesitamos influencia fuera de los tribunales. Jimena se puso de pie, señalando el final de la reunión. Mi honorario es de 100.000 euros. Elena me ha asegurado que esto no es un problema. Comenzaremos el descubrimiento de inmediato. Este será un camino largo, Catalina. Pero le prometo que, cuando terminemos, Alejandro Vargas aprenderá que una sociedad viable es una calle de doble sentido y que su complicación está a punto de convertirse en el problema más caro que jamás haya tenido. Al salir de la oficina y volver a pisar las calles de Malasaña, Catalina se sintió diferente. La niebla del dolor no se había disipado, pero había sido perforada por un único y afilado rayo de luz. Ya no era una víctima a la deriva en los restos de su vida. Era una cliente, una combatiente. Junto a su formidable suegra, acababa de contratar a un tiburón. Y se iban de casa. Regresar a la finca de Madrid fue una experiencia profundamente diferente. La casa ya no era un mausoleo frío y solitario de un matrimonio fracasado. Con Elena Vargas paseando por sus pasillos, se había convertido en una fortaleza, un centro de mando. El aire, antes denso con la desesperación de Catalina, ahora crepitaba con propósito. Se acercaba un asedio y estaban preparando las murallas. Esa misma tarde, un cerrajero convocado por Elena cambió completamente todas las cerraduras de la propiedad. El personal de la casa, un chef, una ama de llaves y un jardinero, todos contratados y pagados por Alejandro, recibieron educada pero firmemente 2 semanas de vacaciones pagadas. Necesitamos privacidad, les había dicho Elena. Su tono no admitía discusión. Luego organizó la entrega de comestibles y, para asombro de Catalina, comenzó a limpiar metódica y expertamente la cocina sin alma ella misma, con un vigor que desmentía su edad y posición. Cuando estás en guerra,
Controlas tus líneas de suministro y eliminas posibles espías. Alejandro les paga sus salarios. Su lealtad es para él. Para Catalina, esta nueva realidad era desorientadora, pero reconfortante. El abrumador dolor aún la invadía en oleadas, pero ahora estaba templado por una nueva e inusual sensación: la de tener el control. Siguiendo las instrucciones de Jimena, tomó el caro cuaderno encuadernado en cuero destinado a una lista de invitados de boda y lo reutilizó como su diario de guerra. Se sentó en la sala de la mañana, con la lluvia aún deslizándose por los cristales, y comenzó a escribir. Al principio, su mente estaba en blanco, un lienzo de dolor, pero luego comenzó poco a poco, recordando una conversación de la Navidad pasada en la cabaña de esquí de Alejandro, en los Pirineos. 26 de diciembre. Alejandro estaba en una conferencia telefónica frente a la chimenea. Le traje un brandy. Se reía con alguien por teléfono. Después de colgar, estaba eufórico. Dijo: «El acuerdo en Dubái está hecho. Tuve que pagarle a nuestro consultor una fortuna absoluta, pero vale la pena». Le pregunté quién era el consultor. Él simplemente guiñó un ojo y dijo: «Un apartado postal muy útil en las Islas Caimán». Lo encontró hilarante. Lo llamó Vanguardia Digital Atlántico. El recuerdo, inofensivo en ese momento, ahora parecía siniestro. Lo escribió. Su letra temblorosa pero clara. Diciembre de hace 2 años. Abril de hace 2 años. La gala del Met. Alejandro estaba tratando de conseguir una variación de zonificación para un nuevo centro de datos. El senador Torres fue el orador principal. Alejandro ganó la puja por una pintura terrible por 250.000 euros. Cuando subimos al coche, le dije que era mucho dinero por una pintura fea. Él se rió y dijo: «No compré una pintura, compramos al senador». Estaban simplemente tirando de los hilos sueltos del tapiz de su vida juntos. El comentario casual sobre los 3 conjuntos de libros diferentes que sus contadores guardaban. Uno para ella, uno para sus socios y uno para Hacienda. La vez que se había jactado de que su verdadero patrimonio neto era un número imaginario, porque gran parte estaba ligado a arte imposible de rastrear y a sociedades de cartera en el extranjero, diseñadas para ser invisibles, para encontrar el pasado. Elena estaba trabajando en el presente. Se sentó en el salón formal, con la postura perfecta. El teléfono pegado a la oreja. Sus conversaciones eran obras maestras de la sutileza. «Meredith, querida, qué alegría escuchar tu voz», le arrullaba a la esposa de Marcos Delgado, el miembro más influyente de la junta directiva de Vanguardia Digital. «Sí, me quedo con esa cara difícil. Es tan reminiscente de su padre. ¿Recuerdas ese terrible asunto con la mujer más joven? Se volvió tan errático, tan impredecible. Su juicio estaba afectado. Es desgarrador ver que el patrón se repite. Uno se preocupa por la estabilidad de las cosas, ya sabes, con la empresa. Esta Isabela Romero, he oído que fomenta sus peores impulsos». Ella hacía una pausa y decía: «Pero un hombre con una esposa embarazada en casa, tomando decisiones tan precipitadas, realmente te hace preguntarte. Dale mis mejores deseos a Marcos». No estaba atacando. Estaba expresando preocupación. Estaba sembrando una semilla de duda, no en la moralidad de Alejandro, sino en algo mucho más importante para un hombre como Marcos Delgado: su estabilidad y, por extensión, la seguridad de su inversión. El primer contraataque fue cuando el teléfono de Catalina sonó y su cara, una selfie sonriente de su viaje a Bali, apareció en la pantalla. Su corazón dio un vuelco. Su primer instinto, nacido de 4 años de condicionamiento, fue responder. Elena,
que parecía poseer un sexto sentido, entró en la habitación. «No», un mensaje de texto siguió inmediatamente. «Catalina, coge el teléfono. Necesitamos hablar. No seas infantil». Otro llegó 1 minuto después. «¿En serio estás dejando que mi madre filtre mis llamadas? Esto es absurdo. No dejaré que mi vida personal sea dictada por un abogado demasiado caro. Voy para allá». El mensaje le produjo un escalofrío de puro terror. «Viene», susurró. Elena leyó el texto y sus labios se apretaron en una línea dura. «Bien», dijo. «Que venga». 1 hora después, la elegante silueta negra del superdeportivo McLaren de Alejandro chirrió por el camino de grava. Salió, vestido con un traje perfectamente a medida, luciendo en cada centímetro como el dueño del universo regresando a su castillo. Se dirigió a la puerta principal y probó su llave. No encajaba. El sonido del metal rechinando contra la nueva cerradura fue fuerte en la silenciosa casa. Retrocedió, con una mirada de pura incredulidad en su rostro, y presionó el timbre, un zumbido largo y furioso. Catalina y Elena estaban en el vestíbulo, observando la transmisión de video de la cámara de seguridad en una tableta. El rostro de Alejandro, atractivo y familiar, estaba retorcido en una máscara de rabia. Elena presionó tranquilamente el botón del intercomunicador. «Alejandro», su voz resonó en el porche, fría y clara. «Ya no eres bienvenido aquí. Esta es la casa conyugal de Catalina». En la pantalla, Alejandro parecía como si le hubieran abofeteado. «Madre, ¿qué demonios estás haciendo? Déjame entrar». «No». La voz de Elena no dudó. «Si tienes algo que decirle a Catalina, puedes hacerlo a través de su abogada. Ahora, por favor, abandona la propiedad antes de que te graben como un intruso». «¡Mi abogada!», rugió, riendo con una amargura fea. «¿Crees que Jimena Herrera me va a asustar? Te voy a enterrar. Las voy a enterrar a las 2 en honorarios legales. Probaré que Catalina es una madre inepta». «No harás nada de eso», interrumpió Elena, su voz bajando a una temperatura peligrosamente baja. «Tu padre intentó el mismo patético acoso, Alejandro. Intentó intimidarme, amenazarme. Estaba por debajo de él entonces y está por debajo de ti ahora. Te estás comportando como un animal acorralado, no como el titán de la industria que pretendes ser. Vete». Catalina, viéndolo. Su voz temblaba, pero era clara. «Vete, Alejandro. Habla con mi abogada». En la pantalla, su rostro mostró puro shock. Una cosa era ser desafiado por su madre, a quien consideraba una reliquia sentimental. Otra era ser desafiado por Catalina, la mujer que había considerado dócil y prescindible. Catalina se levantó y se alejó, escupiendo grava de sus neumáticos. Catalina soltó un aliento que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Sus piernas se sentían débiles. Elena le puso una mano firme y tranquilizadora en el hombro. «La primera carga ha sido repelida», dijo en voz baja. «Bien hecho». La verdadera contraofensiva llegó al día siguiente, no en su puerta, sino con su abogado, el tranquilo e imperturbable señor Ruiz. «Se niega a hablar conmigo», Alejandro bramó, paseando frente a las ventanas. «Han cambiado las cerraduras. Mi madre está ahí con ella, conspirando contra mí». El señor Ruiz, un hombre que se especializaba en disoluciones tranquilas y ordenadas, parecía incómodo. «Alejandro, le advertí que este enfoque era agresivo. Era probable que provocara una reacción. Espere». Justo en ese momento, el asistente de Ruiz entró llevando una caja tan llena de papeles que parecía una resma de papel de impresora. «Esto acaba de llegar por mensajero para usted, señor Ruiz, de las oficinas de Jimena Herrera». Ruiz abrió la caja.
Su actitud tranquila y profesional comenzó a disolverse mientras sacaba el primer documento. Era una solicitud de descubrimiento financiero de 200 páginas a espacio simple. Exigía, entre otras cosas, cada extracto bancario de cada cuenta, nacional e internacional, cada transacción de acciones, cada correo electrónico relacionado con la formación de cualquier empresa fantasma o fideicomiso, documentación completa sobre la compra de todo arte y propiedad, incluidos los honorarios de consultoría para el Acuerdo de Dubái y la donación a la organización benéfica del senador Torres. Fue una campaña legal de impacto y asombro. Adjunta había una factura de 100.000 euros. Levantó la vista hacia su cliente. La bravuconería había desaparecido de su rostro. «Alejandro», dijo, con voz sombría, «esto no es una táctica de negociación. Ella no está tratando de obtener un mejor acuerdo». Sostuvo el enorme documento. «Ella está tratando de obtener su empresa entera». Alejandro reaccionó a las agresivas indagaciones financieras de Jimena con una guerra a gran escala. Su equipo legal presentó rápidamente mociones y, simultáneamente, Alejandro utilizó los medios de comunicación contra Catalina. Un artículo de prensa sensacionalista la presentaba como una cazafortunas despiadada que explotaba su embarazo por dinero. Fotógrafos y vehículos de vigilancia permanecían fuera de su casa, aumentando su estrés y ansiedad. Elena, siempre serena, protegió a Catalina ferozmente. «Quiere que te derrumbes», le aconsejó, fortaleciendo la determinación de Catalina. Durante las primeras noches sin dormir, el minucioso diario de Catalina reveló un recuerdo crucial: su tercer viaje de aniversario a San Bartolomé. Alejandro le había mostrado una estructura corporativa etiquetada como Proyecto Quimera, presumiendo de que era una fundación irrastreable en Liechtenstein que poseía las patentes más valiosas de vanguardia digital. Catalina recordó claramente su escalofriante comentario: «Es legal si puedes pagar a los abogados para que lo hagan legal». Ella hizo una llamada segura con Jimena Herrera. «Proyecto Quimera», repitió Jimena bruscamente, la emoción evidente en su voz. «Liechtenstein significa secreto, evasión de impuestos, ocultación de activos, fraude corporativo. Esto podría escalar más allá de un tribunal de divorcios, a cargos penales». Catalina dudó, preocupada por la idea de que Alejandro enfrentara prisión. «Él mismo construyó esta trampa», le recordó Elena suavemente. «No tú. Esto es una palanca. Si Alejandro se niega a divulgar, se arriesga al desacato al tribunal. El cumplimiento revela el fraude. Además, esta revelación aterrorizará a su junta directiva, convirtiendo su escándalo personal en una catástrofe corporativa». Armada con esta poderosa información, Jimena modificó rápidamente sus escritos legales para atacar específicamente el Proyecto Quimera. La fachada de Alejandro finalmente se estaba desmoronando. En 24 horas, Jimena presentó una moción precisa y devastadora ante el tribunal. Detallaba la existencia del Proyecto Quimera, una fundación en Liechtenstein que ocultaba la propiedad intelectual central de vanguardia digital. La implicación era clara. Alejandro había cometido fraude corporativo. Alejandro Vargas miró el documento, aturdido. «¿Cómo pudieron saberlo?», preguntó desesperadamente, mirando a su abogado, que estaba visiblemente afectado. «No lo sé, pero lo saben. Esto no es un farol. Si un juez concede esta moción, y es muy probable que lo hagan, debemos presentar pruebas que revelen su fraude o enfrentarnos al desacato al tribunal». «¡Deténganlo!»,
ordenó Alejandro. Apelen, demoren, hagan algo. Ruiz negó con la cabeza firmemente. Es demasiado tarde. Jimena Herrera lo ha acorralado perfectamente. Esto no es derecho de divorcio. Ahora es territorio criminal. Al otro lado de la ciudad, Elena Vargas ejecutó a Alejandro Vargas. En un discreto almuerzo con Marcos Delgado, presidente de la Junta Directiva de Vanguardia Digital, expresó una grave preocupación por las acciones imprudentes de Alejandro, mencionando sutilmente a Liechtenstein. Esa misma tarde, Marcos convocó una reunión de emergencia de la Junta Directiva, confrontando a Alejandro con la moción de Jimena. ¿Realmente pensaste que podías ocultarnos activos? El proyecto Quimera. Isabela Romero, su amante, lo despidió fríamente, calificándolo de activo tóxico. Destrozado y solo, Alejandro vio claramente que solo quedaba una opción: la rendición total. A la mañana siguiente, su asistente llamó a la Casa de Madrid. El señor Vargas solicita una reunión con la señora Vidal, dijo tímidamente. A su conveniencia, lo esperamos aquí mañana al mediodía. Catalina se sentó tranquilamente en la soleada sala de la mañana, mientras Alejandro entraba, derrotado y humillado. Lo siento, comenzó débilmente, pero Catalina lo detuvo bruscamente. Lo sientes porque te atraparon. Los términos de Jimena son definitivos. Él leyó las brutales condiciones. Catalina recibe la finca de Madrid por completo y 200 millones de euros. Catalina tiene la custodia total. A Alejandro se le permite visitas supervisadas solo después de una terapia intensiva. Alejandro retira públicamente las historias difamatorias sobre Catalina. Los detalles del proyecto Quimera se sellan permanentemente condicional a su cumplimiento. «Mi hijo», suplicó Alejandro desesperadamente. «Llamaste a nuestro hijo una complicación», respondió Catalina fríamente. «Este acuerdo garantiza que no nos volverás a lastimar. Firma o lo pierdes todo». Derrotado y conociendo su destino, Alejandro asintió en silencio. «Lo tendré firmado por mis abogados hoy mismo». Mientras se marchaba, Catalina se dio cuenta de que la batalla había terminado. Había recuperado el control de su vida, emergiendo más fuerte y rodeada de una verdadera familia. El Alejandro Vargas que se acercaba a la casa se parecía poco al millonario seguro de sí mismo que había abandonado a Catalina meses antes. Sus rasgos afilados se suavizaron por la derrota, como si el hombre de dentro se hubiera encogido. Catalina lo observó entrar en la sala de la mañana, la luz del sol enmarcando su expresión tranquila, mientras posaba una mano protectora sobre su vientre redondeado. Elena permanecía en silencio junto a la chimenea, su presencia resuelta. «Catalina», comenzó Alejandro, con voz tensa. «Gracias por verme». Ella asintió levemente, su compostura inquebrantable. El cambio de poder era claro. Ella tenía el control. «Lo siento», balbuceó, su mirada vacilando bajo sus ojos firmes. «Por cómo te lo dije, lo que dije, todo, no estaba pensando con claridad». Ella levantó una mano suavemente, deteniéndolo. «Lo sientes porque te atraparon, Alejandro, no porque me hayas hecho daño». Él se encogió visiblemente, la cruda verdad perforando su fachada practicada. Ella dejó que el silencio se prolongara antes de deslizar tranquilamente una sola hoja de papel hacia él. «Jimena redactó estas condiciones. No son negociables». Las manos de Alejandro temblaron al leer. La casa. Catalina conservaría la finca de Madrid libre de deudas. El acuerdo. 200 millones de euros colocados en un fideicomiso controlado únicamente por Catalina y Jimena Herrera para el futuro de su hijo. Custodia.
Catalina tendría la custodia exclusiva. Alejandro solo recibiría derechos de visita supervisados después de completar un año de terapia profesional. Retractación pública. Alejandro retiraría públicamente todas las afirmaciones difamatorias contra Catalina. Silencio. A cambio de su acuerdo, los detalles del proyecto Quimera permanecerían confidenciales. Alejandro levantó la vista, el color desapareciendo de su rostro. Catalina, por favor. Mi hijo. No puedes. Llamaste a nuestro bebé una complicación. Estabas dispuesto a deshacerte de nosotros, respondió Catalina con firmeza. Aprendí que para ti la familia era desechable. Este acuerdo protege a mi familia de ti. Proveerás para tu hijo materialmente, pero tu influencia termina ahí. Fírmalo, o arriésgate a perderlo todo. Miró a Elena, buscando compasión, pero no encontró ninguna, solo un juicio silencioso. Dándose cuenta de que no tenía ninguna ventaja, Alejandro asintió con un gesto derrotado. «Lo tendrán firmado por mis abogados hoy mismo», dijo en voz baja, levantándose y marchándose sin decir una palabra más. 6 meses después, la sala de la mañana se había transformado de un campo de batalla en una cálida y acogedora guardería llena de colores suaves y risas amables. Catalina se mecía suavemente, acunando a su hija llamada Elena Catalina Vargas, o Eli. La anciana Elena entró en la habitación. Su semblante severo se suavizó en una alegre calidez de abuela. «¿Cómo está nuestro ángel?», susurró, rozando un beso en la frente de la bebé. «Maravillosa», respondió Catalina suavemente, sonriendo a la mujer que se había convertido en su aliada más fuerte y su familia más cercana. De vez en cuando llegaban noticias sobre Alejandro. Había evitado la prisión, pero su imperio se había derrumbado. Isabela Romero siguió adelante, dejándolo completamente solo. Catalina no sentía ira ni tristeza, solo una calma indiferencia. Alejandro era un capítulo cerrado. Mirando alrededor de la soleada guardería, Catalina supo que había ganado algo infinitamente más rico que la fortuna de Alejandro: fuerza, resiliencia y el vínculo de una familia forjada en el fuego más feroz. De las cenizas de una traición impactante, Catalina Vidal no solo se levantó, sino que se elevó. Con su suegra Elena como su inesperada aliada, convirtió una historia de desamor en una epopeya de justicia y empoderamiento. Se enfrentaron a un multimillonario despiadado, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el dinero de tu cuenta bancaria, sino en el coraje de tu corazón y la lealtad de quienes te apoyan. Esto fue más que un divorcio, fue una revolución. Si te inspiró la increíble lucha de Catalina y Elena por su familia y su futuro, demuéstralo dándole me gusta a este video y compártelo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más dramas de la vida real que demuestran que la verdad siempre prevalece. Déjanos saber en los comentarios a continuación qué te pareció esta poderosa historia.